Buenos días, mi nombre es el licenciado Guillermo D'Aiello y voy a ser su profesor que les va a explicar esta semana sobre el aparato respiratorio. Vamos a ir comenzando. Como vieron hasta esta semana, habíamos hablado de las células, de la sangre y cómo por la arteria llega la sangre oxigenada, ¿sí? Los nutrientes y llega a la célula, ¿no? Y cómo los desechos y el dióxido de carbono pasan a las venas. Continuando un poquito con el sistema respiratorio, vamos a explicar un poquito la organización del sistema respiratorio. Está bueno que sepan que hay centros respiratorios que van a regular la respiración, vías aferentes y eferentes, ¿sí? Como el nervio vago, el glosofaringio y otros nervios que van a regular la respiración. Vamos a tener también receptores químicos y mecánicos que van a mediar esta respuesta respiratoria, como el transporte de gases a nivel del oxígeno y el dióxido de carbono va a tener una interrelación con el aparato cardiovascular, como ya vimos, todo el corazón derecho llevando la sangre desoxigenada hacia el pulmón y cómo la sangre ingresa al pulmón izquierdo y va la sangre oxigenada y va hacia todo el organismo. Y llegamos al tejido, a la adecuada oxigenación tisular a nivel de la célula y a nivel del tejido. Es importante señalar también que hay dos palabras como la ventilación y la respiración, que son distintas, ¿no? La ventilación se va a dar en el pulmón y la respiración a nivel o la hematosis a nivel de los tejidos. Este es un ejemplo de toda la circulación capilar o arteriolar a nivel del pulmón, ¿sí? Cómo la interrelacionamos con el corazón. Y bueno, vamos a hablar de las funciones del aparato respiratorio que intervienen en el intercambio gaseoso del oxígeno y el dióxido de carbono, ayuda a regular el pH sanguíneo, contiene receptores del olfato, filtra el aire inspirado, nos ayuda a la fonación y excreta pequeñas cantidades de agua y calor. La división del aparato respiratorio la podemos clasificar como según su estructura o su función. Según su estructura la podemos clasificar en el aparato respiratorio superior y el aparato respiratorio inferior. El superior incluye a la nariz, a las coanas, a todo lo que es la bucofaringe y la faringe, y el aparato respiratorio inferior, la tráquea, la laringe, los pulmones y toda la división de los bronquios, ¿sí? De los lóbulos, de los bronquios, bronquíolos, sacos alveolares y alvéolos. En cuanto a la función, es importante señalar que va a incluir desde las narinas el ingreso del aire, del oxígeno, hasta la difusión en el alvéolo del oxígeno hacia los tejidos, ¿sí? Y en cuanto a la función respiratoria, focalizarlo bien en lo que es la tráquea, la laringe y los pulmones, ¿sí? Con todos sus componentes y divisiones. Bueno, vamos a arrancar con la vía aérea superior. Es importante saber que tenemos la nariz, vamos a arrancar con la nariz, y ella tiene un componente cartilaginoso, que es la parte más externa, y una parte más interna que es ósea. En la parte más interna ósea vamos a tener lo que son las coanas, que son el espacio, y los meatos, el meato superior, medio y inferior. Y tiene una relación muy marcada en la parte ósea con lo que son los senos paranasales, por ejemplo en el hueso frontal, y en el seno esfenoidal, que estos son secretores de moco, entonces tienen una comunicación con la nariz. Bueno, entonces como ya he dicho, tiene una porción externa o interna, una porción externa cartilaginosa y la interna óseo-mucosa olfatoria, ¿no? Entonces, las funciones de la nariz son el calentamiento, la humidificación y la filtración del aire inhalado,
detección del estímulo olfatorio y la modificación de las vibraciones vocales mientras pasa el aire por las cámaras aéreas. En la cavidad nasal, acá tenemos más en detalle lo que es los cornetes superior, medio y inferior. Después pasamos a lo que es la faringe, que se extiende desde las narinas internas hasta más o menos la altura de C3, C4, donde la faringe la vamos a dividir en tres regiones. Nasofaringe, que es exclusivamente aérea, bucofaringe, que tenemos la conexión de aire y alimentos en esta zona, y ya después la laringofaringe, donde tenemos la división en la parte posterior del esófago y en la parte anterior de la glotis y la laringe. Bueno, la nasofaringe se compone de paladar blando, es una mucosa con 5 orificios y una amígdala faríngea. En esos 5 orificios vamos a tener 2 fosas nasales, que tiene una relación con estos senos paranasales de los que hablé, de los mocos, ¿sí? De las secreciones. Y después tenemos 2 trompas auditivas, faringotimpánicas, que se relacionan con las trompas de Eustaquio. Esto tiene relación con el manejo de la presión a nivel del oído interno. Y después tenemos la comunicación ya con la bucofaringe o orofaringe, donde ahí lo que tenemos es, se extiende del paladar blando hasta el hueso hyoides. El hueso hyoides es un hueso que está sostenido por distintos músculos, ¿sí? Por una membrana y además por los músculos suprahyoideos e infrahyoideos. Está revestido de un epitelio especializado y sirve para la protección ante la deglución, ¿sí? Y comparte función de deglución y el ingreso de aire. Tiene una función ahí compartida. Y tenemos 2 pares de amígdalas, palatinas y linguales. Este es un esquema donde pueden ver el hueso hyoides, de esta zona, cómo está sostenido por los distintos músculos suprahyoideos, que se relacionan con el maxilar inferior, y los infrahyoideos, que tienen relación por la membrana tiroidea del cartílago tiroides, y los músculos infrahyoideos, que se relacionan con el esternón, con la clavícula, y como por el costado tenemos las venas yugulares. En este corte tenemos el corte transversal de la tráquea y el esófago, y vemos cómo tenemos una relación marcada por ahí llamada del esófago y la tráquea, pero con todo el paquete vasculonervioso torácico y su relación con el músculo largo del cuello. Continuando tenemos lo que es la laringofaringe, que comienza a la altura de este hueso hyoides justamente y se comunica en su porción posterior con el esófago y en la parte anterior con la laringe. Tenemos marcado ahí el hueso hyoides, que está más o menos a la altura de C2, C3, la glotis, por arriba vamos a tener la epiglotis, que nos va a servir de tapa, digamos, de este agujero, ¿sí? Y por detrás tenemos el esófago y por delante la tráquea. La laringe entonces comienza de una altura de cervical C4 hasta C6 y va hasta el cartílago cricoides. Entonces tenemos el hueso hyoides, la membrana tiroidea, el cartílago tiroides y su interrelación con la glándula tiroides. Una vista anterior y una vista posterior, con los distintos cartílagos, que tiene tres pares impar y 3 pares pares. Ellos son el cartílago tiroides, que es importante para la regulación del metabolismo del cuerpo, como son las hormonas T3 y T4, el cartílago del epiglotis, que nos va a servir como una hoja que tiene relación con la glotis,
el cartílago cricoides y después los 3 pares de cartílagos, y el más importante es el aretinoides, que nos brinda la posición y tensión de las cuerdas vocales verdaderas para la fonación y para el cierre de la glotis, para evitar el pasaje de un cuerpo extraño o de la comida. Acá tenemos el ejemplo de la glotis. En este caso se ve ahí el cartílago cricoides y el cartílago aretinoides, y las cuerdas vocales en este caso están abiertas, y cuando se tensa el músculo cricoaretinoideo lateral va a cerrar esa cuerda vocal, y a su vez vibran con el pasaje del aire que nos permite la fonación. Bueno, después tenemos la tráquea, ¿sí? Es un conducto tubular de 12 centímetros de largo por 2,5 de diámetro por delante del esófago. Tiene cartílagos entre 16 y 20 anillos incompletos de cartílago hialino unidos por tejido conectivo denso. Se determina que va desde la laringe hasta la carina, que está a la altura de D5. Una forma importante de comprender la división de la carina es con la mano en forma de B, colocándola así sobre el pecho a esa altura, podemos determinar que el pulgar, el dedo gordo, determina el bronquio fuente derecho, que es más corto, más ancho y de forma más vertical. Entonces eso determina que en ese pulmón, en el derecho, se den la mayoría de las infecciones. Sí, continuando, tenemos los bronquios. Entonces decíamos que teníamos un bronquio fuente derecho, con esas características que nombré recién, y un bronco fuente izquierdo. Está conformado por anillos cartilaginosos incompletos y están cubiertos por un epitelio determinado. Entonces los bronquios los clasificamos desde la tráquea como bronquio fuente principal, bronquios lobares, bronquios segmentarios, bronquíolos y bronquíolos terminales.